Bueno, yo trabajo en blanco y negro. No es una moda, tampoco es una postura estética. Simplemente donde me encuentro más cómodo, donde encuentro una forma de mirar que me funcione. Me interesa la textura, las sombras, la materia. Y la verdad es que no solo trabajo en blanco y negro, sino también pienso en blanco y negro. Pero aunque toda mi obra parta de ahí, como docente me interesa mucho el color, porque si algo he aprendido con los años es que para que un blanco y negro funcione de verdad, tienes que entender muy bien el color, saber lo que estás descartando, entender cómo afectan las dominantes, las temperaturas, los tonos de piel, aunque después los elimines. Pero bueno, eso es otro tema para un vídeo aparte. Dicho esto, hace tiempo me contactaron desde el equipo de Hanser, me propusieron probar su herramienta para que hiciera una review sincera, sin filtros, me dijeron. Y me hizo gracia porque se dedican a eso, poner filtros a la imagen. Pero cuando me puse a probarlo, no será un simple conjunto de looks para Lightroom y Photoshop. The Hanser es como una especie de ecosistema, es un conjunto de herramientas para fotografía y vídeo, con versiones para Lightroom, Capture One, Photoshop, Final Cut, DaVinci, Premiere, incluso tiene alguna aplicación bastante completa para el móvil. Y no solo para el color, porque también incluyes perfiles de película en blanco y negra, como puede ser la Ilford HP5 y un montón de más. Así que me hice esta pregunta: ¿cómo puede encajar esta herramienta dentro de mi flujo de trabajo y lo que yo enseño? ¿Qué valor tiene no solo dentro de mi flujo personal, sino a todos los que están empezando a editar, a encontrar su lenguaje? Obviamente esto no es ninguna recomendación y tampoco es un video tutorial, es solo pues mi forma de ver esta herramienta, lo que me ha servido, lo que no, y al final del vídeo pues contaré los pros y los contras que yo le he encontrado desde mi propio flujo de trabajo. Así que vamos a ello. Vale, una vez que tenemos activado el plugin e instalado, pues elegimos la fotografía con la que queramos trabajar, fotografía, editar en, y aquí me sale ya el plugin instalado. Me dice que me va a editar una copia con estos ajustes del Lightroom que ya los he metido por defecto, que siempre es de la misma manera, y le damos a editar. Bueno, una vez abierto el filtro, como veis, es una interfaz bastante amigable, donde en la parte de la izquierda tenemos diferentes presets que ya vienen incorporados cuando instalamos el plugin, donde nosotros podemos seleccionar diferentes tipos de película, diferentes presets. Aquí vemos que también podemos modificar y lo que podemos hacer es ya podemos ver cómo se nota muchísimo este halo de película analógica, le da mucha personalidad a las fotografías. Y luego tenemos la parte de la izquierda donde podemos, o partiendo de uno de los presets ya seleccionados, modificar esas opciones que ya tiene preconfiguradas, o partir de cero y nosotros ir modificando pues todas estas herramientas de la parte de la derecha. En la parte de la derecha ya vemos aquí, partiendo de la herramienta de input, donde vemos el perfil de entrada, que ya viene configurado por defecto, es el que viene incrustado, pero nosotros podemos aquí cambiar el perfil de entrada. Yo esto no lo suelo atacar porque ya utilizo otras herramientas o otros procesos en los que yo ya quiero incorporarlo, y en la parte de salida normalmente tampoco lo toco porque quiero dejar que el mismo perfil de salida que el de entrada, que es cuando yo lo guarde, o le puedo modificar aquí, si yo parto de un perfil de entrada, pues modificarlo a otro perfil de salida. Luego está Film Developer, que este lo suelo tener desactivado normalmente, pero si quisiéramos jugar con la gama, con el contraste o con la separación de color desde una lógica como más química, aquí podemos hacerlo. Para mi flujo de trabajo, pues prefiero que estos ajustes vengan desde otras partes del proceso. Fill Compression y Expand, estas dos herramientas son bastante interesantes, o quizás este par es fundamental, ¿no? Fill Compression sirve para pues contener las luces altas, suavizar el crimping y darle un rollo como más analógico a la transición tonal. Fijaos en las zonas más expuestas. Al activarlo, cuando yo lo activo, pierden dureza pues sin perder información. Y para contrarrestar esa suavidad tenemos Expand. Esta herramienta, pues digamos que este módulo nos permite pues recuperar la profundidad, ¿no?
ajustar el modo de punto de blanco, el de negro y decidir en qué modo de color pues queremos trabajar, si queremos trabajar en Luma o en RGB o canal por canal. Juntos estos dos módulos nos permiten modelar esa curva de forma muy controlada para que, o en retrato o en escenas con alto contraste, pues puedan ser como una especie de maravilla y convertir esa fotografía en arte, ¿no? Aquí tenemos en Expand donde el punto negro podemos marcarlo o recuperarlo y el punto blanco lo mismo. Acordaros que es cuando yo voy a exagerar esto, si yo trabajo con bastantes contrastes, veis cómo siempre nos satura mucho los colores, pues si no queremos o queremos que solo trabaje sobre las luces, vamos a trabajar sobre Luma y ahí vemos que el contraste que hemos marcado al exagerar los puntos negros y los puntos blancos no me ha llegado a saturar los colores. Ahora vamos a entrar en un terreno como más creativo, ¿no? Lo que hace Print, pues esto lo que hace es emular el comportamiento de diferentes papeles fotográficos tradicionales. Tenemos aquí el Kodak Endura, Fujifilm, etcétera, etcétera. Algunos tienen como más contraste, otros tienen más suavidad, afectan también tanto al tono como al blanco y negro. Acordaos de que no se trata solo de una apariencia visual, sino de cómo se redistribuye la luz. Hay un cambio real en la forma en la que la imagen respira. Vemos aquí, si yo voy eligiendo uno u otro, cómo nos cambia considerablemente pues la apariencia de la imagen. Y luego por otro lado tenemos el Color Hit, que es como estar en la ampliadora del laboratorio. Cuando yo lo activo, pues podemos simular diferentes filtros de cabezales para ajustar esas dominantes en general. Aquí podemos tener o hacer correcciones finas entre, pues eso, el magenta y el verde, el cian y el rojo, el azul y amarillo, y además podemos tocar la dominante por zonas tonales, por ejemplo en sombras, medios tonos, luces. Si queremos irnos a que en las sombras tenga un toque más frío o más cálido, lo haríamos desde aquí, y esto es muy útil para ajustar el equilibrio tonal y si luego también queremos convertir a blanco y negro pues con mayor intención. Vemos aquí que ya vamos dando un toque muy considerable solo activando pues 3 herramientas. Acordaros que tenemos aquí que podemos ver el antes y el después de estas herramientas. Uno de los puntos fuertes que tiene este plugin sería el del grano. El grano aquí no es un filtro superpuesto, sino que es un cálculo que corresponde a la luz, a la resolución y también al tipo de película. Podemos aquí ajustar el tamaño de la intensidad, yo lo marco y aquí por defecto me vienen algunos presets ya ajustados, o me voy a Custom y aquí nosotros podemos, como os he dicho, modificar el tamaño, la intensidad, en qué zona tonal se manifiesta más, si queremos más en sombras, medios tonos, luces, y si es más suave o más sutil. Incluso podemos elegir entre el modo positivo o negativo, en esta parte de aquí abajo, y para mí es una de las evoluciones de grano más interesantes que yo he probado. En retrato uso un grano suave y sobre todo en sombras. En escenas urbanas o con texturas pues podemos subir el impacto, pero siempre con medida, y el grano pues mal usado ya sabéis que se nota mucho. El grano lo interesante que nos hace es sobre todo cuando trabajamos con impresiones para unificar tonalidades, cambios de degradados entre luces y sombras. Lo que me hace es unificar y conseguir esa fotografía como mucho más compacta y mucho más, digamos, con mucha más personalidad. Con estas dos herramientas siguientes, tanto la de alación como la de Bloom, es donde el equipo de Behance se pone como más fino. ¿Qué sería la alación? Sería como ese halo rojizo que aparece en los bordes luminosos cuando se dispara en película, sobre todo si no hay esa capa anti-alación en la película analógica. Este efecto pues añade una especie de vibración a la luz, un toque suicio que en determinadas imágenes puede ser bastante interesante. Vemos aquí diferentes presets ya hechos donde podemos marcar más o menos ese halo rojo, y todo esto lo podemos controlar, qué tan fuerte es, cuánta ganancia tiene sobre el fondo, cómo se difunde local o globalmente y qué matiz tiene. Pues para retrato o escenas con mucha luz suele ser bastante interesante. Dentro de esta tenemos el Custom configurable y podemos ver aquí
la máscara, el modo de máscara, para saber exactamente qué efecto o dónde, en qué bordes va a actuar esta herramienta. Blur sería como esta niebla difusa que rodea las altas luces. Amplía esa percepción de brillo y podemos controlar pues, su difusión, la intensidad, la saturación y qué tanto se mantiene la información. En fotos con una atmósfera o contraluces, a veces es clave pues, para que esa imagen respira. Vemos aquí en el impacto que podemos tener en los halos. Voy a ampliar, me voy a esta zona de aquí y vemos, exagero bastante para que veamos el efecto y pueden quedar cosas bastante interesantes. Estas tres últimas partes del filtro serían como el acabado y la estética. Tanto el fill damage, overscan o el viñeteado, todo afecta directamente visualmente pues a lo que es el acabado de la estética, aunque todas las herramientas que hemos visto aquí arriba también afectan visualmente a la imagen. Con esta primera pues sería como añadir pues polvo, rayones, pelo, suciedad. Podemos controlar pues la cantidad, el tamaño, si son blancos o negros, la escala. Yo lo uso con bastante cuidado porque en exceso puede parecer un filtro de Instagram, pero bien usado puede ser bastante evocador. Tenemos aquí customizable o podemos elegir cualquiera de estos. Le vamos a dar a refrescar y nos va marcando diferentes formas random de aplicar este filtro. Overscan simula el macro negativo del escaneado, incluyendo pues, las perforaciones, el zoom, los desfases. Es puramente estético, pero puede dar un look documental o vintage si es bastante interesante o el proyecto sí que lo permite. Aquí lo vemos, tenemos diferentes preajustados y dentro de cada uno de ellos podemos modificar si lo queremos vertical, horizontal, la exposición, la escala, más grande, más pequeño, en negativo, en positivo, o sea, un montón de opciones con el overscan. Y viñeteado, ¿quién no conoce el viñeteado? Pues aquí vemos que el viñeteado, pues ya lo conocéis, ¿no? Oscurece los bordes para centrar obviamente la atención. Y aquí podemos controlar la transición, el tamaño, el aspecto, la proporción, si queremos más claro, más oscuro, el tamaño, el difuminado, más marcado, menos, y el radio del aspecto, si lo queremos más circular o más rectangular, más ajustado a la imagen. Como ves, con una sola imagen puedes recorrer un flujo completo dentro de Dehancer. Y lo interesante es que no hace falta aplicarlo todo. De hecho, aplicar todo yo creo que es contraproducente. Lo potente de este plugin es que puedes tomar solo lo que necesitas. Un poco de compresión, un grano suave o una sutil alación. O simplemente usarlo como simulador de papel fotográfico. Aconsejo sobre todo tomarse el tiempo para detenerse en cada módulo. Disfrutar de cómo cada herramienta está diseñada con mimo, con una lógica visual y técnica muy cuidada. Si lo haces con atención, cada uno de estos efectos no solo transforma la imagen, sino que también educa el ojo. Más que filtros, Dehancer te propone herramientas que, si sabes usarlas, puedes transformar el archivo digital en algo que se sienta más físico, más orgánico, más cinematográfico. Acordaros que no estoy intentando ver toda la parte positiva. De hecho, al final del vídeo te voy a contar con calma pues, los pros y los contras que me he encontrado tras varios días de trabajo real con él. ¿Qué es lo que me encaja con mi flujo? ¿Qué es lo que no? ¿Y en qué tipo de proyecto lo usaría con gusto? Por cierto, el plugin que has visto en este vídeo funcionando con el Lightroom es exactamente el mismo que utiliza Photoshop. La forma de trabajar es idéntica en ambos casos. Quizás la diferencia está en el flujo, ¿no? Con Lightroom, Dehancer crea automáticamente un archivo en el disco en el formato que tú hayas configurado y le añade los ajustes aplicados. En cambio, cuando lo usas desde Photoshop, el resultado se integra como una capa más dentro del mismo archivo, lo que nos permite ser como más flexibles, trabajando por zonas, usar máscaras o mantener un flujo no destructivo o menos destructivo. Esto lo hace especialmente útil si quieres un control aún más preciso sobre cada intervención.
Bueno, después de estar trabajando con Dehancer en varios proyectos reales, quería compartir pues esta valoración. Quizás no es una herramienta perfecta, ni creo que lo pretenda, pero sí es una de las pocas que he probado que realmente busca algo más que un look bonito. Hay intención técnica, sensibilidad estética y creo que un respeto enorme por los procesos analógicos. A mí me ha gustado mucho que la experiencia entre Lightroom Classic y Photoshop es prácticamente la misma. De hecho, algo que me pareció muy útil es que el plugin recuerda el último filtro usado, incluso si cambias de programa. Si aplico algo en Photoshop, luego abro Lightroom y ahí está como último usado. Quizás parece una tontería, pero en el día a día eso sí que da bastante fluidez. Me gusta que el grano no es un añadido estético, sino que es algo que se integra con la imagen, que responde a la luz, a la resolución. Es uno de los mejores que yo he probado. Y lo mismo con las herramientas como el bloom y la alación o la compresión de tonos. Si te paras a ajustarlos, tiene una capacidad enorme de transformar la atmósfera de la imagen. Eso sí, creo que hay cosas que me gustaría ver cómo se mejoran. Vendría genial que al pasar el ratón por encima de los presets se viera una vista previa automática. Esto agilizaría mucho mientras estás explorando looks. También he hecho en falta que en Photoshop se le pueda aplicar el filtro a una capa nueva directamente sin tener que duplicarla directamente. Si no estás atento te puede jugar malas pasadas. Y aunque para muchos el idioma no es un problema, creo que una versión en español haría que muchos fotógrafos pudieran sacarle partido, sobre todo en entornos docentes o entre gente que está empezando. Me he dado cuenta también, aunque es algo bastante sutil, que Photoshop a veces hay una leve diferencia entre lo que ves dentro del plugin y lo que te queda en la imagen final. No es algo dramático, pero si trabajas con ajustes muy precisos de color o contraste, conviene pues revisarlo. En general no es una herramienta rápida. Si vienes de trabajar con sistemas más instantáneos como los módulos de color de Lightroom, Capture One, filtros de Photoshop o incluso edición de vídeo rápida, vas a notar que ahí todo es más lento. Quizás más artesanal, pero es la parte de su filosofía. Otra cosa distinta es la aplicación para móvil. Ahí esa sí que tiene otro ritmo, es más inmediata, más ligera. Para crear contenidos rápidos con acabados cinematográficos es genial. Si buscas un filtro con estilo rápido para tus redes, puede ser que no sea tu camino, pero si te interesa detenerte, explorar, trabajar con mimo y entender el color, incluso como yo que trabajamos en blanco y negro, creo que el Dehancer sí que tiene un hueco, porque al final para que un blanco y negro funcione, como decía al principio, primero hay que entender muy bien el color. Y en ese proceso herramientas como esta pueden llevarte mucho más de lo que te imaginas. Así que quizás mi consejo, si decides probarlo, no tengas prisa. Párate en cada módulo, mira lo que hace, ajústalo, juega con él, porque cada herramienta está muy bien lograda y si la usas con atención, se nota un montón.